vamos a ver aquí un video. Bueno, tengo que decirles algo. Yo estos días estuve escuchando el podcast que se llama, ¿cómo se llama? La teoría Higgs, por el amor de Higgs, algo así. Es un podcast que él hace con este chico de Adictos a la Filosofía. No he terminado el podcast, espero escuchar otros episodios, pero hay un par de podcasts quizás que me parecen interesantes, pero mm, no sé por qué, pero me aburre, me aburren. O sea, los temas que tratan me parecen que deberían ser mejor abordados. Creo que este chico de Adictos a la Filosofía, y creo que es creyente, debería abordarlo mejor, según yo, ¿vale? Pero bueno, cada quien es bueno según lo que cree que es bueno, ¿no? Así que vamos a darle al video y vamos comentándolo de a pocos. Bueno, yo espero no estar parando mucho el video, pero básicamente es la ciencia prueba la existencia de Dios. ¿Es cierto? Javi Sandoval creo que es escéptico, creo que es agnóstico, según lo que le he escuchado en los podcasts, um, y él básicamente se dedica a la ciencia. Creo que sí, no sé si decir científico, pero pues a eso se dedica, bros. Así que es alguien al que debemos respetar porque de hecho él hizo parte de la publicación del hallazgo de la partícula de Higgs. Entonces es algo bien interesante que nos puede llevar una muy buena reflexión y vamos a ver qué dice sobre la ciencia prueba la existencia de Dios. Vamos a ¿Acaso ver. hay pruebas científicas de la existencia de Dios? Parece que hoy hay un boom temático proclamando actualmente algo así, en libros, en conferencias, en vídeos de YouTube, donde dicen cosas como que la ciencia impone la existencia de Dios y similares. Y no son vídeos ni libros de alcance menor, ya sabemos lo popular que son. Cualquier libro o vídeo que tenga que ver con la religión, más incluye la ciencia, tan valorada hoy. Así algunas de estas piezas están entre las más vendidas de la actualidad. Por lo que me he decidido a hacer un análisis. ¿Es cierto lo que dicen? ¿La ciencia hoy prueba la existencia de Dios? Yo te diría que es difícil que la ciencia pruebe la existencia de Dios y es un error pensar que eso es posible en el sentido de que la ciencia prueba el método perdón, la ciencia se aplica con el método científico al plano material. Dios no está en el plano material. Creo que hay pruebas científicas que nos pueden arrojar luz acerca de un caso acumulativo, pero no es como que, hey, la ciencia prueba la existencia de Dios con esto. No, creo que no es posible porque sería un despropósito científico. Y por centrar el tiro, hoy me voy a basar principalmente en este libro que tienes aquí, que voy a analizar en profundidad. Bueno, ese libro yo lo vi en España, en Madrid, cuando estábamos con mi esposa viajando. Yo lo iba a comprar, la verdad, pero es que es grande y traerlo en el, en el avión era pesado. Con otras personas que están haciendo contenido similar, como San Segarra, que está dando conferencias, ha escrito libros sobre la vida más allá de la muerte y cómo lo prueba la mecánica cuántica, pues tengo una conversación pendiente con él y de ahí quizás sale un vídeo de análisis de este tema. En cualquier caso, son cuestiones que a mí me inquietan personalmente mucho y que requieren de una reflexión profunda. Aquí, por cierto, haré un análisis científico al respecto, pero si se quedan con la duda y quieren ampliarlo, en el canal Por el Amor de Higgs tienen un vídeo mucho más largo de Mira, unas 2 horas hablando de este tema ya no solo desde el punto de vista científico, sino también filosófico. Pásate por ahí porque de lo vas a que les flipar. estaba hablando, Entonces, ¿la ciencia prueba la existencia de Dios? los comerciales, ¿verdad? Los comerciales parece que son inevitables. Entra, porque vas a flipar. Ok, vamos a ver qué dice. No es una cosa menor la cuestión de si existe o no un ser superior. Esta es una de las grandes preguntas que siempre se ha hecho el ser humano. En todas las culturas, en todos los momentos históricos, siempre aparece esa cuestión. Por eso que comparar esta pregunta de la existencia de un ser superior con una tetera que da vueltas alrededor de la Tierra es algo que a mí no me parece justo. O A con ver, hadas en un Russo. jardín, como hace Dawkins. Estamos hablando de una cuestión milenaria, tratada ampliamente desde la filosofía, incluso desde la filosofía pagana. Aristóteles habla de un primer motor, Platón de ese uno que equipara al bien del que todo emana, Anaximandro, Tales de Mileto. Es decir, es un tema común en la filosofía antigua, previa al cristianismo. Es más, la revelación en múltiples culturas también lleva una concepción similar. Más allá de los millones de creyentes en la actualidad, sea por convicción, sea por fe, sea por sentimiento, es algo que no se puede negar. Así que esto no es una pregunta absurda, en absoluto. Pero hoy, 500 años Eso se valora, ¿no? Que no sea una pregunta absurda por parte de él, es un mérito que creo que hay que resaltarle.
después de que ilustres pensadores crearan la revolución científica, tenemos un nuevo mecanismo para poner a prueba esta pregunta y poder así dirimir, ¿existe o no existe Dios? Esa herramienta, lo has adivinado, es la ciencia. Sí, dentro del ámbito científico podemos tomar la existencia de un ser superior como una hipótesis y aplicar a ello el método científico. ¿Qué pasaría entonces? Pues esta es la aproximación que se hace en este libro y otros similares, y me parece correcto hacerlo así. La hipótesis de Dios vierte ciertas predicciones que se pueden contrastar con la evidencia. Así se llega a una conclusión clara en este libro: la ciencia prueba la existencia de Dios. ¿Pero es esto correcto? Pues esto es justo lo que vamos a ver en este vídeo de aquí. Pues en el libro son 5 los argumentos científicos que esgrime para sostener esa afirmación. Voy a ir comentando estos 5 argumentos punto por punto, a explicarlos, Vamos a y ver. vemos si en realidad son prueba o no de la existencia de Dios. Al final, esta argumentación de estos 5 puntos hará una crítica final al libro y a vídeos similares. Quédense hasta el final porque aquí viene la parte importante y la razón de ser de este vídeo. Pues vamos con todo ello. 1. El primer argumento es la muerte térmica, que para no perder rigor ni precisión, Segunda ley de la termodinámica. voy a leer exactamente lo que dice en el libro. Resultado de la termodinámica surgida en 1824 y confirmada en 1998 por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Esta muerte térmica implica que el universo tuvo un principio, y todo principio supone un creador. Aquí realmente hay 3 puntos necesarios de tratar. Uno es la predicción de la propia muerte térmica. El otro es la relación de la muerte térmica con la creación. Y el tercer punto, lo has adivinado, es la conexión de esa creación con un Dios todopoderoso. Empecemos con la predicción de la muerte térmica. El universo sí actualmente está en expansión. Lo sabemos desde que Bestos Slipher y Edwin Hubble observaran el corrimiento al rojo de las galaxias debido al efecto Doppler. Esto está confirmado, es correcto. También es correcto que actualmente el universo se expande de forma acelerada. Observando supernovas lejanas se puede medir la expansión del universo en el pasado remoto, y con ello hacer un estudio de la expansión a lo largo de la historia de la humanidad. Con ello se concluye que la expansión hoy está acelerada, cada vez es más rápida. Y esto, amigos y amigas, son resultados científicos muy recientes. Hablamos del año 1998. Y por cierto, no solo tenemos evidencia observacional de ello. La teoría física también apunta en la misma dirección. Alexander Friedman primero y George Lemaitre más tarde abordaron la historia del universo y vieron que no podía ser estático, tenía que evolucionar. Pues en caso de que esta expansión acelerada sea eterna, la física habla de la muerte térmica. El universo evolucionaría hacia un estado de máxima entropía, como conté en el último vídeo. Las estrellas se apagan, eventualmente quizás la materia se disgrega y finalmente no quedaría nada, solo radiación. Y esta es la línea argumental en este punto. Pero aquí cabe resaltar varios peros en esta línea argumental. El primero es que la muerte térmica es solo uno de los futuros posibles del universo. Lo que observaron Friedman primero y Lemaitre después es que el universo tiene en realidad 3 posibles historias, 3 destinos: un universo cerrado que se expande y se comprime, un universo plano o un universo abierto en expansión acelerada por la eternidad. ¿Cuál de ellos es el correcto? Según la relatividad general, la evolución del universo depende del valor de la densidad de materia y energía respecto a un valor que se conoce como densidad crítica. Conocer este valor es una de las prioridades de la cosmología. Y sí, se puede medir. ¿Y cuánto da esta densidad de materia y energía para el universo? Pues lo curioso es que sale muy cerca de la densidad crítica, que se corresponde con este valor de aquí, equivalente a 5 átomos de hidrógeno por cada metro cúbico del universo. Y el resultado es que el rango de error de esa medida no permite descartar valores menores ni mayores que esa densidad crítica. Por lo tanto, estamos en ese punto. Es decir, que la ciencia no ha descartado que el universo sea cerrado. La medida sobre esta curvatura del universo es muy justa sobre ese valor crítico, por lo que la muerte térmica es solo una posibilidad. La muerte, para resumirles, la muerte térmica habla directamente sobre la segunda ley de la termodinámica, que dice que digamos que resumiendo que la energía se agota, o sea, la energía, cualquier tipo de energía que haya iniciado a funcionar en algún punto A del tiempo, tiende a agotarse. Y el universo, en efecto, es un cúmulo de energía que se está agotando. Por lo que pensar que el universo es eterno en el pasado es difícil, porque entonces ya nos habríamos quedado quizás sin energía usable. Eso es lo que básicamente dice la segunda ley de la termodinámica. Ante esto, además, hay que tener en cuenta que estos son medidas actuales, que son susceptibles de mejora en el futuro, que cambien esta visión. Y también que estas medidas están basadas en teorías parciales, no completas, sobre el universo. El universo sigue siendo un gran desconocido como para poder asegurar categóricamente hoy
cuál va a ser el destino último dentro de miles de millones de millones de millones de millones de años. Así que este de punto lo dejamos así. No se puede asegurar la muerte térmica del universo. Por otro lado, la muerte térmica tampoco es el final último del universo. El universo seguirá existiendo después. Estamos hablando de que sería el final de la existencia de conglomerados de materia en el universo. Se habría alcanzado la entropía máxima, pero el universo en sí mismo seguiría existiendo. Así que no podemos Mm, decir a ciencia cierta ahí es donde tengo dificultades, sobre todo porque no ando en esa materia, pero es difícil probar que el universo seguirá existiendo luego del agotamiento de energía. Es una presuposición muy arriesgada, ¿no? que el universo vaya a terminar de esta manera, con la muerte térmica. Pero tomemos esto como cierto, que va a haber muerte térmica, y con ello vayamos al siguiente punto. ¿Es esta muerte térmica una demostración de la creación? La respuesta es no. Como Mm, veremos más adelante, la teoría de la muerte térmica es compatible con universos eternos como la inflación. Tampoco se puede descartar que haya transiciones desde la muerte térmica a un nuevo Big Bang. Sabemos que la entropía siempre aumenta, lo dice la segunda ley de la termodinámica. Pero hay algo que no se cita cuando se dice esto normalmente, y es que esta ley es muy diferente del resto de leyes de la física. Cuando decimos la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por aceleración, esto es algo que siempre se cumple. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica es de naturaleza distinta, porque no es una ley que prohíba nada, que fuerce nada a ser de una determinada manera. Es una ley de otra naturaleza al resto de leyes. Es una ley estadística. Cuando decimos que se evoluciona de un estado A a uno B porque B tiene mayor entropía, esto no es porque haya algo que fuerce necesariamente a hacerlo, que tenga que ser así y de ninguna otra manera. No hay nada que fuerce o empuje algo de ir a hasta B. Solo ocurre que si miramos, es más probable que el estado de ese sistema sea B que A. Si hay 100 partículas en una caja en una esquina y dejo que se muevan libremente por ella, si miramos media hora después, es más probable que las veamos así. Decimos que este estado de esparcimiento es más probable porque tiene más entropía. Es el desarrollo normal del sistema, pero nada fuerza a que sea así. Lo mismo pasa con el universo, que evoluciona, y en esta expansión maximiza la entropía, porque es su desarrollo normal. Pero del mismo modo que no podemos asegurar que las partículas de la caja, tras un largo rato, de repente se ordenen por casualidad, tampoco podemos asegurar que ocurra algo parecido con el universo, que por pura casualidad algo muy improbable como eso, tras trillones de trillones de trillones de años, de repente ocurra. El universo se reordene, se reinicie. Voy a explicar esto con más claridad por si se han perdido. Imagina esta situación. Una taza cae al suelo y se rompe. Esto es algo que podemos ver en el día a día. Ocurre. Pero lo que no vemos en el día a día y no ocurre es lo contrario, que una taza se recomponga y suba a la mesa. ¿Pero por qué no ocurre nunca? ¿Hay algo que lo prohíba? La respuesta es no. La energía aquí, que es gravitatoria, es la misma que aquí, que es cinética, y finalmente que aquí, cuando se rompe, es térmica. Entonces, si la energía es la misma, ¿por qué no se da el proceso al revés? Pues esto ok. ¿Están escuchando bien, chicos? ¿O se está congelando la imagen? es una cuestión de entropía. La entropía aquí es mayor porque la energía térmica tiene mucha entropía. Por eso esta transición no se da al revés. ¿Pero eso significa que es imposible que ocurra? ¿Hay algo que lo prohíba? ¿Que la taza rota se recomponga? Pues si miro esa taza rota durante un minuto, una hora, un día, una semana, un año, un siglo, pues seguramente no ocurra nada. Pero después de miles de millones de millones de millones de millones ¿Cómo lo sabes? O sea, es muy difícil, la probabilidad es muy difícil. Eso es lo mismo la caja, el gato de Schrödinger, el experimento del gato de Schrödinger en la caja, ¿verdad? de millones de millones de millones de millones Millones de millones of años later. de millones de millones de millones de años podría pasar algo increíble. Los átomos del Sol están todo el tiempo vibrando y chocando de forma aleatoria. Imagínate que en ese movimiento aleatorio, por pura casualidad, se da que de forma síncrona todas se muevan a la vez hacia la taza, que la golpean con la velocidad exacta para que sus piezas suban. Asumiendo que la taza sigue existiendo como taza después de millones y millones y millones de años, ¿sí? Es, es un error filosófico ese. Y se recompongan. Es básicamente el movimiento contrario del de caída. Si al romper la taza hizo contra el suelo dos fuerzas así, si el suelo hace esa fuerza exacta pero en dirección contraria, la taza debería subir. Sí, estamos de acuerdo. Es una chiripa como ganar 1.000.000 de veces seguida la lotería, pero nada lo prohíbe, no hay ninguna ley que se oponga. Solo implica que se alíen un montón de movimientos aleatorios para que sean justos de una determinada manera. Sí, estamos de acuerdo, es loquísimo, pero si esperamos el tiempo suficiente se dará. Es más, hay un teorema Es muy difícil determinarlo. matemático que apoya esta visión. Es el teorema de recurrencia de Poincaré.
por el que un sistema en ciertas condiciones, tras un tiempo suficientemente largo, vuelve a pasar por su estado inicial. Como este universo puede existir en ese estado durante un tiempo, en principio, infinito, no se puede descartar algo así. Es el poder del infinito. De hecho, en Netflix hay un documental donde se habla de ello. Una manzana en un sistema cerrado tras mucho tiempo, después Yo les tengo aquí un video dedicado a ese documental, mis queridos. de podrirse, podría llegar a reconstruirse. Con el universo podría pasar algo así. La muerte térmica no tendría por qué ser el final absoluto. Quizás el universo sea capaz de volver a generar un Big Bang. Bien, pero vayamos al tercer punto. Aún tomando esto como cierto, que la muerte térmica implique una creación, ¿es acaso una creación del universo prueba de la existencia de Dios? Aquí el primer problema que encuentro en el libro es que no encuentro una definición de Dios. ¿Qué Dios? Pues es un Dios bíblico, por supuesto que no. Hay teorías de creación del universo que no requieren la existencia de ningún ser superior interesado en la vida humana. Por ejemplo, la teoría de Hawking del inicio del universo podría valer. Es verdad que a ese nacimiento del universo preexiste algo mínimo, si no implicaría una creatio ex nihilo, que presenta problemas filosóficos. Aquí te entras en un problema tremendo, porque la creación ex nihilo es, de hecho, la creación posible de que un ser es posible si un ser máximamente grandioso existe. Sin embargo, sí hay teorías del universo totalmente Aquí hay que lidiar mucho con el argumento ontológico de San Anselmo. Vamos a ver si de pronto lo lidia, no sé. autónomo. Lo he hablado aquí en este canal, donde se plantea un universo que se crea a sí mismo con un viaje en el tiempo. Algo muy loco, lo sé, pero totalmente compatible con lo que se observa sobre el Big Bang. Es más, hay muchas formas de imaginar una creación, como crear un Big Bang en el laboratorio o universos simulados, en los cuales ese Dios creador, que sería la causa del universo, no sería un Dios interesado en asuntos humanos. Increíble que no se note la paradoja en esto, ¿no? Y es que él menciona el crear Big Bangs en laboratorios o, bueno, me rehúso a pensar en un Big Bang como singularidad universal, ¿no? Sería algo particularmente complejo. Y en segundo lugar, como universos paralelos, como universos hipotéticos, como de laboratorio. La pregunta es exactamente lo mismo que pasa con el dilema en la mano de Dios en química prebiótica. ¿Cuántas veces es razonable que el ser humano intervenga para que esto sea medianamente posible? Si no, es que el punto es ese, si no hay vida inteligente que pueda hacer esas simulaciones, ¿cómo puedes llegar a esas simulaciones? Es que es lo mismo. Todo esto por no mencionar los otros tipos de Dios, aquellos que evocaron Aristóteles, Platón o Epicuro, dioses ajenos a la experiencia humana y que dan lugar al mundo por algún proceso de creación como emanación o similar. Así que no, primero, no está garantizada la muerte térmica del universo. Segundo, una muerte térmica del universo, aunque ocurriera, Quiero, este comentario está bueno, Adrián. Está haciendo trampa. La muerte térmica no es prueba de la existencia del creador. Exacto, pero creo que no es que esté haciendo trampa. De hecho, creo que ese es el gran problema del libro. Yo no lo he leído, no quiero juzgar el libro, pero he escuchado varios conversatorios, de hecho, desde España, de varios eruditos en teología, y creen que el problema del libro es que no concatena un argumento con el otro. El mismo Antonio Cruz creo que hizo un live o un video acerca de esto, porque es muy parecido a la apologética que desarrolla Antonio Cruz. Y en efecto, creo que el libro carece de eso. Por eso me llama siempre la atención de que, si bien el libro podría ser interesante por su título, generalmente lo que yo he encontrado en gran parte de los conversatorios aún de los mismos creyentes es que el libro no concatena el hecho de que, o sea, hace saltos epistémicos muy complejos. La muerte térmica del universo, cómo apunta al creador. Es muy difícil. En efecto, es un salto epistémico que no se puede dar. Por eso se requiere un caso acumulativo. En efecto, sí creo que hace trampa, pero porque el libro, en efecto, hace un salto epistémico muy brutal. Y de hecho, quienes escribieron el libro, si mal no estoy, ni son filósofos, ni son teólogos. Bueno, y menos apologetas. Creo que son, si mal no recuerdo, ingenieros. Eso no está mal, pero digo, hay una, hay un tema filosófico ahí que hay que concadenar. Por eso, por ejemplo, Fe Razonable de Craig es muy bueno. no es prueba de un instante de creación en el universo. Y tercero, aun habiendo un instante de creación,
Eso no prueba la existencia de un Dios personal interesado en los asuntos del ser humano como el que promulgan muchas religiones. 2. Vamos con la segunda prueba. En este caso va sobre relatividad. El libro dice así: elaborada entre 1905 y 1917 por Einstein y validada por numerosas confirmaciones. Esta teoría afirma que el tiempo, el espacio y la materia están vinculados y que ninguno de los tres puede existir sin los otros dos, lo que implica necesariamente que si existe una causa para el origen del universo, esa causa no puede ser ni temporal, ni espacial, ni material. Y con ello alude a una causa externa para el universo, un Dios creador. Pues la verdad es que poco puedo decir aquí. Por un lado, porque ya hemos visto que hay formas de creación del universo no divinas como la inflación y que son acordes a la No, creo que yo lo he escuchado, de hecho, en lo de Por el amor de Higgs, le he escuchado mucho estas afirmaciones gratuitas por parte de Javier Sandoval. Sandoval. Creo que tú me corregiste ahorita, bro. Alguien me corrigió. En pocas palabras, este chico siempre cae como en este error. Él supone que pues, se puede explicar de otras formas. El problema está en que los más importantes astrofísicos y cosmólogos que tenemos hoy, como Billing, Board y Good, dejan muy claro en su modelo que no hay un escape para el inicio del universo. Presuponer que antes del inicio hubo otro universo es una presuposición que emana a la filosofía y no a la ciencia, por lo que él creo que confunde ciertas particularidades. Ahora, lo escuché en varios podcasts tratando de decir a partir de cómo la implosión y la expansión podrían ser parte de un modelo de donut, como de donut del universo inflacionario que implosiona en sí mismo y vuelve y se expande y vuelve y implosiona y etcétera, pero son afirmaciones gratuitas que carecen de sentido en varias cuestiones, porque implicaría el hecho de que deberías probar entonces que antes del universo había ya un universo, cuestión que es una presuposición filosófica que no tiene sentido. relatividad. Y por otro lado, me parece raro y sospechoso que solo se recalque eso de la relatividad y no cómo pone en jaque el concepto de libertad humana, un concepto central dentro de las religiones occidentales. Si les interesa este punto, podría hacer un vídeo sobre aspectos de la ciencia que parecen apuntar en la dirección contraria, el de desacreditar la existencia de un Dios personal. En definitiva, me parece... No sé, él debería, o sea, entiendo el título del video, pero debería decir sobre el libro tal, ¿no? Y que quizás se midiera con alguien como Craig. O sea, a mí me gustaría ver a este chico lidiando con Craig. No entiendo por qué la gente no lidia con Craig o con Plantinga, por ejemplo. Wow, o sea que es que no sé por qué no lo hacen. Es este punto poco afortunado. 3. El tercer punto que señala es el del Big Bang y dice así: teorizado en los años 20 por Friedman y Lemaitre antes de ser formado en 1964. Esta teoría describe el principio del universo de manera tan precisa y espectacular que provocó una auténtica deflagración en el mundo de las ideas, hasta el punto de que en algunos países donde los científicos defendieron o estudiaron el Big Bang pusieron a riesgo sus vidas. Dedicaremos un capítulo entero a las persecuciones y ejecuciones a menudo ignoradas o bien ocultadas y que son la prueba trágica de la importancia metafísica de estos descubrimientos. Pues aquí hay mucho material, amigos. La teoría del Big Bang surge como una consecuencia de las ecuaciones de Einstein, que luego fueron confirmadas por las observaciones. Primero de la expansión del universo por Hubble, más adelante por la radiación de fondo cósmico de microondas por Penzias y Wilson. Pero ¿qué prueba esto que acabamos de ver? Desde el punto de vista físico es claro, pero muy importante. La evidencia solo prueba que el universo pasó por un momento de alta densidad de materia. Solo eso, pero no una creación. Esto es un punto verdaderamente importante. El Big Bang, como dicen muchos científicos, no fue ni Big ni hizo Bang. Realmente no es un momento de creación del universo, sino solo un momento de expansión tremenda del universo en un momento primitivo muy denso, pero existente. Algo nos impide ir más atrás de ese momento para saber... Es que ese es el punto. A ver, ese es el punto en donde creo que todo científico tiene que hacer filosofía, necesita hacer filosofía para no decir este tipo de cosas, porque cuando tú dices que es imposible ir más atrás del Big Bang, es precisamente porque atrás no había ni espacio ni tiempo. Espacio y tiempo es básicamente lo que define la existencia material que tenemos. Por lo tanto, no puedes hacer semejante salto epistémico diciendo que ya existía, pero no podemos ir atrás
porque no podemos ir más atrás. O sea, ¿se entiende el problema filosófico? Está diciendo, en pocas palabras, el universo antes de ser era, solo que en otro estado. Pero si era en otro estado, ¿en cuál estado? ¿En cuál estado? Porque si ese universo ya existía en algún otro estado, ¿en qué tipo de estado existía? Porque si no es nada, tiene que ser algo. Y si es algo, debe ser materialmente o metafísicamente definible. Si es metafísicamente definible, el universo antes de ser era en un estado metafísico, pero eso parece no ser exactamente una definición de un universo que vemos hoy físicamente. Cuando hablamos de un universo que vemos hoy, precisamente es la definición física de una consecuencia de inicio espacio-temporal. Ese es el problema filosófico que me parece es un salto epistémico muy gratuito que él siempre lo hace. Y este chico, el de Adictos a la Filosofía, generalmente suele no atacar, o sea, como que no suele poner el punto ahí. Estás haciendo una petición de principio muy grosera. Saber que hubo antes de ese Big Bang, esa gran expansión. Las leyes de la física fallan en ese momento. Pero antes del Big Bang ya había algo. Es decir, el Big Bang no es un momento de Si se dan cuenta, ese es un problema, un gran problema. creación, sino un momento de expansión. Y la clave está ahí. Las observaciones no nos permiten ver más hacia el pasado de la radiación cósmica de ¿Por qué? microondas 300.000 años después del Big Bang, y con los cálculos solo podemos llegar a un punto determinado. Entonces las ecuaciones fallan. Eso nos niebla para saber qué había antes de esa gran expansión. Pero lo que es seguro es que ya había algo. Es decir, si tomamos el momento actual y miramos a Ese es el punto. La diferencia de usar el Big Bang como prueba para, por ejemplo, la existencia de Dios, que debe ser completamente acumulativa, o sea, no es única, tiene que ser en el marco de que existía alguien antes del algo, porque si algo existe en un estado constante, no hay ninguna razón para que el resultado de su cambio sea un universo arquitectónicamente perfecto. O sea, se requiere una gran cantidad de ajuste fino para que el universo sea como es y se mantenga como es sin que implosione en cualquier instante. ¿Se entiende la carga de prueba? O sea, aquí está él apelando sin decirlo al azar. Y esa es una afirmación que requiere un alto nivel probatorio. hacia atrás en el universo, encontramos que se va contrayendo más y más y más y más. Pero en cierto momento perdemos la capacidad de predicción. No podemos ir más atrás. Por lo que aquí aparecen muchas posibilidades compatibles con ese Big Bang, ese momento de expansión. Por un Así lado, no es. podemos descartar en Bien, Adrián, absoluto un ese es el universo punto. oscilante en continua creación y destrucción. Algo así predice, por ejemplo, la teoría M, donde branas colisionarían de forma repetida generando continuos Big Bangs. O la gravedad cuántica de bucles, que al acercarse a la singularidad predice un rebote. Hay además teorías esotéricas de universos espejo, según el cual nuestro universo fue seguido por otro donde el tiempo transcurre a la inversa. Un universo Estas ni siquiera dual. son teorías que se pueden tomar seriamente en la astronomía que tenemos hoy. Son posibilidades de tesis que se acercan a una singular teoría, pero en efecto es muy difícil. Ahorita la teoría más cercana que tenemos es la de Goodwill-Keating-Board, por ejemplo. Es decir, la creación absoluta del universo es una hipótesis compatible con el Big Bang, pero no es la única. Además, como ya dijimos, Sí, pero cuál es la que mejor lo explica? ¿Se entiende? O sea, yo puedo tener varias hipótesis para algo, pero no puedo decir todas son valederas porque todas existen o todas son posibles. Tengo que darle crédito, en efecto, a la que no solamente tiene evidencia, sino que además es altamente explicativa. Entonces, si yo tengo una hipótesis del inicio del universo, que es altamente explicativo, pero tengo otras hipótesis que le compiten, pero no son potencialmente explicativas de todos sus fenómenos, no entiendo por qué sostenerlas. esa creación absoluta no ha de ser una creación divina, al menos no una bíblica. Existen muchas teorías de creación, como ya vimos, que no implican un Dios bondadoso interesado en los asuntos del hombre. Peor aún, en este punto el libro ignora, creo que intencionadamente, que la teoría del Big Bang, tal y como se formuló por Lemaitre y fue continuada por Gamow y otros científicos,
no funciona, no se sostiene. Presenta en particular 3 problemas que ya he explicado en detalle en este canal. Son el problema del horizonte, y es cómo explicar que el fondo cósmico de microondas sea tan homogéneo cuando hay lugares del universo muy alejados, que están en un estado muy parecido y no tuvieron tiempo de estar en contacto y equilibrio térmico. El problema de la planitud, o por qué el universo es, como vimos, tan cercano a lo plano. Ese valor plano en las ecuaciones es inestable. Cualquier mínima variación se realimentaría. Con la teoría del Big Bang, que el universo permanezca con ese valor de planitud en su evolución, es como esperar que tomes un lápiz por la punta y se mantenga en equilibrio. También tenemos el problema del monopolo, una partícula que debió de existir en el Big Bang según esta teoría y que no se ha encontrado. Y un cuarto problema, que para que el universo sea como lo vemos en la actualidad, el universo tuvo que ser muy homogéneo en el inicio, pero no totalmente homogéneo. ¿De dónde salen esas inhomogeneidades y cómo dan lugar a lo que vemos? Todas estas cuestiones hacen que la teoría del Big Bang clásica no se sostenga. O sea, esto es una afirmación requete gratuita, compa. O sea, de verdad que es muy... Él siempre dice este tipo de cosas, pero no entiendo por qué no lidia con el problema de Goodword y Billington. Solo con el de Billington, por ejemplo. O sea, no... libro decide no mencionarlo y así despacha mejoras de la teoría del Big Bang que sí resuelven este problema. Hay en particular una teoría muy popular entre los cosmólogos, la inflación, que sí resuelve estos problemas y que parece necesaria para que el Big Bang se sostenga. Curioso como en las imágenes del libro sí aparece la inflación dentro de la teoría del Big Bang que sostiene este libro, y luego sin embargo lo relega a un pequeño apartado dentro del capítulo de teorías alternativas al Big Bang, que despacha con un no hay evidencias a día de hoy y ya está. Como ven, es sospechoso ese trato injusto a la teoría de la inflación y no parece un trato casual, puesto que esta teoría Pero Billington ya la trató. propone una creación O sea, sí me parece injusto por parte del libro, ¿vale? O sea, el libro sí tenía que haberlo hecho. De hecho, en Fe Razonable, en el libro de Fe Razonable, Craig lo hace. del universo dentro de un universo infinito y eterno, haciendo compatible la creación puntual del universo y su final térmico con una creación no bíblica. La teoría de la inflación propone que nuestro universo es una burbuja dentro de un campo inflacionario infinito y eterno. Como digo, no me parece nada honesto el tratamiento de esta teoría ni la forma en que esconde los problemas de la teoría del Big Bang clásica. Es más, en ese capítulo sobre teorías alternativas al Big Bang, sí muestra teorías verdaderamente rivales, como la teoría del estado estacionario, y lo mezcla con teorías que no son rivales, como la inflación, el Big Crunch o el universo sin borde, la teoría M. Son teorías absolutamente compatibles con la teoría del Big Bang clásica. Son mejoras de esta teoría, no alternativas. En definitiva, lo que confirma la ciencia es un instante de alta densidad de materia hacia la singularidad en un pasado de la historia del universo. Ese es el Big Bang, que nada nos dice sobre la propia creación del universo, si es que hubo acaso algo así. La ciencia sigue sin estar clara en este punto. Por cierto, si tienes curiosidad, esto lo he tratado en millones de vídeos, pásate por el canal, vas a flipar. Pero antes de acabar con este punto, a lo largo del libro plantea una persecución histórica a todos los científicos que trabajaron con la teoría del Big Bang, una especie de complot contra la ciencia, algo que de ninguna manera es cierto y es una manipulación bruta y poco honesta de la historia. Hablaré de ello con más extensión al final por no mezclar temas. 4. Okay. Vamos con el cuarto punto porque es muy interesante. Se refiere al ajuste fino. Dice así: este principio les plantea un problema tan importante a los cosmólogos materialistas que para evitarlo se esfuerzan por elaborar modelos puramente especulativos. Ok, me parece muy injusto por parte o sea, vuelvo y digo, no he leído el libro, pero me parece injusto por Jairo Sandoval se llama, em, que solo haga citas de frases, o sea, ah, no sé. O sea, solo como que cita ciertas afirmaciones y las deja como afirmaciones gratuitas, ¿no? No sé si a pie de página estos libros tienen, por ejemplo, las referencias, obviamente, de dónde las está sacando. No creo que venga así solito, ¿no? Y completamente imposibles de verificar, de universos múltiples sucesivos y paralelos. Vamos con ello porque es muy interesante. Del ajuste fino también he hablado de largo en este canal, en particular en este vídeo reciente, ahí lo tienen todo el análisis completo. Sí, es un hecho científico, el universo es como es gracias a un conjunto de parámetros, varias decenas, que tienen valores muy concretos. A ver, ¿cuál es la probabilidad? Roger Penrose te daría una cachetada con su ecuación sobre esa medición, de hecho. O sea, es tan finamente ajustado que en efecto presuponen ajuste. O sea, no sé si, a ver, no quiero sonar a que quiero ridiculizar el argumento de este muchacho, porque me parece bastante inteligente en mucho de lo que dice, pero
es muy difícil que uno filosóficamente asuma el ajuste fino por su alta precisión de muchas variables, pero dice, vamos, el azar pudo haber hecho eso. Eso es un problema filosófico. ¿Cuál es la probabilidad de que el azar no solo lo permita, sino que lo mantenga? No, no. concretos. Cosas como la relación de masas entre partículas o la constante alfa del electromagnetismo. Lo curioso es que cualquier desviación de los valores que esas constantes tienen en nuestro universo haría que el universo fuera muy diferente. Por ejemplo, si la gravedad fuera ligeramente mayor o menor, no se formarían estrellas o se consumirían muy rápido. Es decir, de los valores infinitos que estas constantes pueden tomar, solo hay un pequeño rango en estos valores que hacen que el universo sea como es, que permita formar estructuras, que permita a las estrellas brillar y que en definitiva permita la vida. En el libro hace una larga descripción de muchos procesos que son fundamentales para la vida y que existen pues de chiripa. Es así. De hecho parece milagroso, por usar una palabra propia del mundo. ¿Qué? Se acabó, o sea, ahí se acabó el video. Es que a ver, Craig lo dice muy bien. Craig, me encanta la honestidad de Craig por muchas cosas. La primera de ellas es porque, en efecto, él dice que el ajuste fino no es un término teológico, sino es un término meramente científico, un término que se usa altamente en procesos científicos precisamente para hablar de esta apariencia de diseño. Todos como él dicen que parece milagroso. Es que esa es una de las deducciones razonables, razonables del ajuste fino del universo, no por la falta de pruebas, sino por el exceso de evidencia acerca del ajuste fino. Por eso, decir, oye, ahorita vamos a escucharlo para ser justos, pero oye, vamos, mínimo tienes que darle una probabilidad más del 50% a la existencia de Dios en ese sentido, si quieres ser razonablemente justo. Y eso que no estoy apelando al libro, ¿vale? Mundo religioso. De ahí que una hipótesis válida sea la del universo preajustado o diseñado. ¿Pero necesariamente es así? En este punto cabe resaltar algo que ya hemos dicho anteriormente. Y es que ¿Es necesariamente así? Si entiendes que la ciencia no puede explicar lejos de la ciencia esto. Es evidente que la física no puede entrar en un campo que no le pertenece a la física. Y si el campo que le pertenece a la física llega a un punto en donde la física llega hasta el punto inicial del universo, en efecto, necesitas hacer otro tipo de campo razonable acerca de la metafísica, la ontología y en efecto el campo de la filosofía, pero no la ciencia. estamos muy lejos de tener una teoría final completa de toda la física. Es cierto que hay ciertos procesos que parecen depender de valores muy precisos y que la física actual no puede explicar. Pero la física actual no es perfecta, no es definitiva, y nuestra física aspira a explicar todo ello. Y se está en buen camino. Así en el pasado hubo muchos procesos que parecían caprichosos, pero con una física, una teoría más completa, dejaron de serlo. En su momento, por ejemplo, parecía muy caprichoso que la masa inercial y la gravitatoria fueran exactamente iguales en la teoría de Newton. Hoy, con la relatividad de Einstein, sabemos que esto solo refleja una profunda y bella conexión entre el movimiento y la gravedad. Es decir, ha dejado de ser un misterio. Hoy sabemos que las teorías físicas que tenemos son incompletas y por lo tanto quizás estos valores caprichosos de estas constantes dejen de serlo en un futuro, por lo que apelar en este momento a un Dios que ha ajustado las cosas parece demasiado precipitado. Otra opción para explicar el ajuste fino es el multiverso. Si el universo no es único, sino que hay una plétora, una miríada de universos y Saludos, cada uno de ellos con valores diferentes de esas constantes, Daniel. solo por probabilidad en alguno de esos universos se daría la combinación precisa de esos parámetros. Que estemos justo en ese universo no es casualidad. Es que no podríamos estar en ningún otro porque en ellos no sería posible la vida. Sí, hay muchas teorías del multiverso que resuelven este problema del ajuste fino, como la teoría de cuerdas o la inflación caótica eterna. Por cierto, contrario a lo que dice el libro, que dice que estas teorías no se pueden verificar, en realidad sí dan predicciones, que se podrían comprobar, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas. En fin, que este tema del ajuste fino es muy interesante y da para mucha discusión. En el canal Por Amor de Higgs lo hablo con mucho detenimiento con mi querido Enric. Pásate para verlo. Enric se y llama. finalmente tenemos el punto de la biología, un punto en el que no voy a tener por no ser un experto, pero que tampoco parece demasiado concluyente. Entonces, ¿qué me parece el libro? La parte científica está bien tratada, en el sentido
sentido de que no hay grandes errores científicos. Está también bien ordenada y estructurada la información, todo ok por esta parte. Pero hay algo que francamente me chirría. Esta es la narrativa que quiere defender el libro. Los descubrimientos de los últimos 500 años en ciencia parecían un primer periodo privilegiar la tesis materialista atea, mientras que a partir del año 1900 se han sucedido una serie de descubrimientos que dan la vuelta a la cuestión. Esta, amigos y amigas, es una narrativa simplista e infantiloide que no se sostiene. Todos sabemos que la historia es mucho más compleja que narrativas lineales e historias de buenos y malos. Cuando vean algo así, es tiempo de sospechar. No hay una direccionalidad que se ha invertido en los descubrimientos ni una forma unívoca de interpretarlos. Por lo que podemos concluir más bien al revés. Parece que está forzando los hechos históricos para que refuercen su narrativa, que el mundo científico está virando las tornas hacia un dios creador, que coloque a Planck. Esa me parece rara, o sea, creo que la ciencia en general no gira en torno a eso, o sea, sí, porque la ciencia no puede probar a Dios en un sentido científico, no es posible, pero no sé, no entiendo, a ver, vamos a darle el espacio porque de pronto somos injustos y tampoco quiero que pase eso, a ver qué dice. Con Einstein en este cambio de tendencia debería hacer sospechar que se está manipulando la historia para que encaje con su narrativa. Otro punto donde se ve esa burda manipulación es en las biografías científicas, donde inventa persecuciones que no fueron tales o al menos no bajo esos pretextos. En ninguna biografía de Einstein o Friedman que yo haya leído, de las muchas que he leído, en especial del primero, de Einstein, se menciona la teoría del Big Bang como un motivo de persecución. ¿Cómo se deduce en las páginas del libro? A Einstein lo persiguieron por motivos religiosos, por su ascendencia judía, no por sus estudios de cosmología. Tampoco me parece lícito usar citas descontextualizadas, que lo hace constantemente. Einstein, por ejemplo, muchas veces hablaba de Dios, pero lo hacía de forma metafórica. Más tarde tuvo cuidado en matizar su posición agnóstica en el mejor de los casos. Algo parecido ocurre con la física. ¿Es correcta? Sí, pero su interpretación está claramente sesgada, manipulada, para encajar con esa narrativa, haciendo lo que en ciencia se llama cherry picking. De todos los datos disponibles, tomemos solo aquellos que están acorde o refuerzan nuestra teoría favorita y además los interpretamos de forma análoga. Así, aunque cuenta bien cómo funciona el método científico, luego procede de una forma totalmente no científica. La ciencia toma las evidencias e intenta con todas ellas formar una teoría que sea afín con esas evidencias. Lo contrario es justo lo que hace este libro. Tomo una teoría y elijo solo las evidencias y la interpretación de ellas que encaja en mi teoría. Esto es trampa, es deshonesto y desde luego muy poco científico. Hay algo que me ha parecido, por cierto, muy curioso respecto a cómo se presenta la narrativa y la existencia de estas pruebas. O sea, no me consta porque yo no he leído el libro, vuelvo y lo repito, no he leído nunca el libro, pero en efecto si lo hace está bastante mal. Por eso tienes que leer a Craig, bro, o sea, me parece que tienes que hacer un paso, esta gente tiene que dar un paso más adelante, ¿sí? A favor de Dios, la forma de interpretar las escrituras y de entender la religión. Por ejemplo, este muchacho si solo usa el argumento cosmológico Kalam y revísalo. Hazle una videoreacción a los videos de Fe Razonable de William Lane Craig en español. Por ejemplo, una ponencia de Craig en español. Hazla y analízala. O sea, no entiendo por qué no lo hacen. Quizás porque no lo conocen. Bueno. La religión cristiana hoy ha tenido que cambiar con la llegada de la ciencia para que encaje con ella. Antes de la llegada de las revoluciones copernicanas, darwinianas, newtonianas, einsteinianas, se tomaba como literal lo que aparecía en la Biblia, con una tierra joven, centrada en el universo, y en ellas el hombre como una criatura de Dios sin relación con el... Qué error aquí. La ciencia, el cristianismo no ha tenido que adaptarse a la ciencia moderna, ¿vale? Este es un grave error. Por eso tienes que tener cuidado cuando hablas de este tipo de cosas. Los padres de la iglesia, por ejemplo, no creían en el literalismo del Génesis. Y esto a muchos cristianos quizás no les va a gustar, pero en efecto, varios padres de la iglesia no interpretaban Génesis como algo literal y tampoco creían que existía tal cuestión como una tierra joven. Uy, aquí se pifió feo. El resto de los animales. La llegada de la revolución científica, de estos grandes descubrimientos, tuvo que actualizar el relato religioso para no quedar desfasado. Ya la Tierra no tiene 4000 años, sino varios miles de millones de años, como dictan los estudios de la radioactividad. Ya el ser humano es fruto de una evolución azarosa. Ya el universo tuvo Otra afirmación gratuita. un momento de creación en el Big Bang. Y me parece muy bien que la La segunda, ¿se dan cuenta? religión cristiana tenga la cintura y la flexibilidad de acomodar estos hechos que son irrefutables. Pero me parece muy poco justo y muy oportunista este último giro. La religión ha cambiado su narrativa
para que esté acorde a los datos de hoy. Pero ahora va más allá de esto y manipula los resultados científicos haciendo una elección y una interpretación partidista de ellos para que se adapten a esta nueva narrativa, a esta nueva forma de interpretar la religión. Y tras ello O sea, sí, yo sobre el concordismo sí que he estado muy en contra de eso. Aquí en el canal hemos estado súper en contra de eso y sí me parece desleal, pero me parece supremamente desleal las afirmaciones que hace. proclamar que la ciencia prueba la existencia de Dios. No, esto no se hace así, esto es trampa. Amigos y amigas, no. La ciencia no prueba la existencia de Dios, de ningún tipo de Dios. De hecho, está muy lejos de que algo así ocurra. Como dije, estamos viviendo un boom de este tipo de mensajes, no solamente en este libro, lo he visto en varias ocasiones, lo que me ha llevado a manifestarme al respecto, por lo que aconsejo una prudencia cuando vean algo así. La pregunta sobre el fin último de la vida y la existencia es posiblemente la pregunta más importante para el ser humano. Y desde luego que la ciencia y otras formas de conocimiento aspiran a responder a esta cuestión. Yo, por tanto, sería muy feliz si algún día hay alguna prueba definitiva de ello hacia un lado o hacia el otro. Pero peor es vivir en el engaño creyendo algo que no es. Así que por lo pronto nos debemos quedar en esta posición, la de la duda. Cada uno sentirá que estos resultados científicos... Ok, yo creo que hasta ahí queda bien ese video, creo que es bastante claro al respecto. Me parece muy deshonesto que esta gente siempre toma. Yo sí sabía que que ese libro es muy simplista en eso. O sea, la verdad, yo abrí el libro, se los cuento, yo abrí el libro en el aeropuerto de Madrid, en Barajas. Lo abrí, leí el índice y de hecho tenía un capítulo para los milagros de un santo, no recuerdo, o de una virgen. Yo cuando leí ese índice quedé como, caramba, o sea, esto está aquí bastante raro, ¿sí? Vuelvo y digo, o sea, hay muy sólidos argumentos hoy. No entiendo por qué este chico, una vez lo escuché solamente hablar de Bill Lincoln y simplemente dijo que Bill Lincoln estaba mal. O sea, o sea, tremendo. Creo que la deshonestidad es de ambos lados. O sea, si el libro es escrito en esa forma y en ese código, está bastante mal. Y en efecto, creo que con este video menos me acercaría a un libro de esos.